Desde el Senado de la República los saludo y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento está por iniciar la 8ª mesa de trabajo, titulada Reforma de Justicia Penal. Esto, le recuerdo, es en el marco del seminario Reformas Estructurales, Avances y Desafíos. Es por ello que nosotros le estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra en esta última mesa de trabajo. Quédese con nosotros. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última mesa sobre la reforma de justicia penal, que siendo una reforma que se aprobó en 2008, la estamos incluyendo en este paquete de análisis, dado que su proceso de implementación va hasta 2016, pero también porque es una reforma transversal que impacta en varios aspectos de la vida económica, social y política de nuestro país. Tenemos una serie de preguntas que queremos resolver en esta mesa, y en general son las mismas que hemos venido platicando durante todo el seminario. Entender cuál es la problemática sectorial que se pretendía resolver con esta reforma, cuál es su principal fortaleza, cuáles son los avances y los desafíos en el proceso de implementación y la relación con otras reformas. Los panelistas son panelistas de altísima calidad y con una combinación muy interesante, los tres con experiencia en la investigación y también con experiencia en campo, en el proceso de aplicación, así que es una visión muy, muy rica. Voy a pasar a presentar a nuestros panelistas en el orden en el que van a participar. Primero, Carlos Galindo López, quien es candidato a doctor en filosofía de la ciencia por la UNAM. Además es maestro por el Max Planck Institute for Democratic Research de Alemania, maestro en demografía por el Colegio de México y actuario por la UNAM. Actualmente es investigador adscrito al área de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia en el Instituto Belisario Domínguez. Nuestro segundo panelista es Virgilio Tanús, quien es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, director del área de Derecho Penal de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa, Al-Muhami, y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, además de socio fundador y director de la firma Tanús Salazar Boger. Nuestro tercer panelista es Guillermo Cepeda Lecuna, quien es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con especialidad en Sociología Jurídica. Es maestro en Políticas Públicas por el ITAM, abogado por la Universidad de Guadalajara y actualmente es el director de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho. Es académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Así que bienvenidos y le cedo la palabra a Carlos Galindo. Pues muchas gracias por seguir aquí todavía con nosotros y gracias al canal del Congreso que también está grabando el seminario. Vamos a hablar de la última reforma, la siguiente lámina, por favor. Y yo quisiera abocarme a contestar una pregunta. ¿Por qué incluir la reforma al sistema de justicia en la revisión de las reformas estructurales? Como ya dijo Noel, es una reforma de 2008. ¿Por qué vamos a discutir esta reforma ahorita? Y afortunadamente en las mesas anteriores del propio seminario, ya varios ponentes han hablado de la importancia de la reforma de justicia. Ya van varios ponentes que dicen, sí, mi reforma, la energética, la fiscal, la financiera, podría ir por un buen camino siempre y cuando haya bases jurídicas y hay un sistema de justicia que funcione. Entonces, afortunadamente ya tenemos una buena introducción. La siguiente, por favor. Y entonces voy a empezar a hablar acerca de cuál es el problema que pretende atender esta reforma, de dónde nació, y esa es una de mis primeras explicaciones de por qué la estamos incluyendo. Es una reforma que tiene muchos orígenes. El origen más mediático es el famoso documental de Presunto Culpable, pero es una reforma que nació de muchos lugares. Uno de los orígenes que me parece más emblemático para esta reforma y para la de Derechos Humanos de 2011 es un diagnóstico del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, hecho en 2003, ya planteaba ambas reformas. La primera recomendación de ese diagnóstico hecha al gobierno mexicano fue reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la Constitución y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federales y locales. Es decir, la reforma de 2011 ya estaba esbozada en ese diagnóstico.
Después, las recomendaciones que tienen que ver con derechos humanos y con el sistema ombudsman. El primer bloque de recomendaciones que hace el alto comisionado es sobre el sistema de justicia. Y lo que dice el alto comisionado sobre México, dice, para México hay que promover una profunda transformación en el sistema de justicia, que garantice el Estado de Derecho en todos los órdenes, que comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas, que abandone el modelo de enjuiciamiento penal inquisitorio, que promueva el acusatorio, que promueva el derecho para los adolescentes. Desde este diagnóstico ya se esbozan ambas reformas. Y una pregunta bien importante es, ¿por qué haciendo un diagnóstico de derechos humanos, el primer gran bloque de recomendaciones habla sobre la justicia penal? Y la respuesta es que es una solución operativa. La idea no es llevar todo a delito penal. La idea no es que, como decían en la mesa anterior de política, si hay mapacheo electoral, se convierta en un delito que lleva a la gente a la cárcel, como la venta de votos o como la compra de votos. Pero la justicia penal es el garrote último, como dice Roberto Ochoa. Es el castigo máximo que tiene el Estado mexicano para sancionar conductas contrarias a la sociedad y al propio Estado. Si ese garrote último no funciona, entonces, ¿qué otros castigos administrativos, civiles van a funcionar? Dicho de una manera más llana y clara, si encontramos una fosa con 72 cuerpos en San Fernando y no se investiga adecuadamente ese multihomicidio, ¿qué podemos esperar de que se investiguen la compra de votos? ¿Qué podemos esperar que se investiguen el reparto de despensas? Si no se investiga adecuadamente la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ¿qué podemos esperar de una denuncia de discriminación laboral? Si el garrote máximo que tiene el Estado, sabemos que nunca vamos a llegar allá y el día que lleguemos no va a funcionar, ¿qué podemos esperar de otros castigos menores y de otras sanciones menores y de otro tipo de juicios menores o de negociaciones o de conflictos menores? Por eso, desde 2003, el diagnóstico del alto comisionado es: lo que hay que arreglar es la justicia en México. ¿Qué más dice este diagnóstico? Pues dice, entre otros derechos, hay que garantizar en México el derecho al debido proceso. ¿Qué tipo de recomendaciones da? ¿Y hacia dónde dice que hay que llevar esta reforma? Dice, bueno, hay que elevar a rango constitucional el principio de presunción de inocencia, que es básicamente el tema fuerte que discute el famoso documental de Presunto Culpable. Hay que adoptar un sistema penal acusatorio con juicios orales. Hay que establecer la secrecía. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Hay que establecer la secrecía de las investigaciones y la publicidad de los juicios. Y lo dice claramente, dice, hay que reformar radicalmente, es decir, desde la raíz, el sistema procesal penal, a fin de eliminar totalmente las atribuciones parajurisdiccionales del Ministerio Público, particularmente en el desahogo y la valoración de las pruebas. Hay que respetar el derecho de las víctimas a entablar acciones penales y el derecho de los familiares a la coadyuvancia, es decir, eliminar los vestigios del monopolio de la acción penal que tenía el Ministerio Público. Hay que reducir, entre otras cosas, el encarcelamiento preventivo, la famosa prisión preventiva. Hay que regular la abogacía, ahora le llamamos la colegiación a esta discusión de los abogados. Pero como pueden ver, desde 2003, el Estado mexicano tiene más o menos clara la hoja de ruta. La gran pregunta es por qué 12 años después seguimos platicando hacia dónde deberíamos ir caminando y no hemos tenido avances fuertes durante toda la década pasada. ¿Qué dice este diagnóstico también y hacia dónde apunta que debe de avanzar esta reforma? Pues tenía propuestas normativas claras y dice este diagnóstico: hay que establecer constitucionalmente la autonomía del Ministerio Público, siempre y cuando se establezca primero un sistema procesal de corte acusatorio. Es decir, la famosa Fiscalía General que estamos discutiendo ahora ya estaba pensado como parte de la reforma del sistema de justicia, solo que por los tiempos de acomodo iba primero la reforma de juicios orales y después darle autonomía a la Procuraduría General de la República y convertirla en Fiscalía. Es decir, todas estas grandes reformas que hemos al sistema de justicia tenían ya más o menos un plan y llevan más o menos caminando hacia algún lugar. También, entre estas recomendaciones, lo que dice la reforma de justicia, dice, hay que independizar del Ejecutivo a las defensorías públicas en las entidades federativas y hay que convertirlos en órganos autónomos. Una propuesta interesante de Ana Laura Magalón y Carlos Elizondo Meyer Serra es, ¿qué tal que convertimos el sistema ombudsman en las defensorías públicas? Porque ya son organismos autónomos y le damos esta independencia que desde 2003 sabemos que deben tener las defensorías públicas. ¿Qué más dice? Dice, nos decía que había que reformar la Constitución de forma que todos los tribunales que actualmente dependen del Ejecutivo se adscriban al Poder Judicial, es decir, tribunales laborales, agrarios, para adolescentes, contenciosos administrativos. ¿Qué otra recomendación tenía, por ejemplo, este diagnóstico? Fortalecer la independencia de los consejos de la judicatura y sacarlos del ámbito de depender, por ejemplo, de los jueces y magistrados de la Suprema Corte o del Poder Judicial de la Federación. Como pueden ver,
este era el plan original de esta reforma, era un plan de gran calado. Y entonces, siguiente lámina, por favor, viene mi primera respuesta. De todas las reformas, esta es una reforma que verdaderamente implica una transformación estructural. Implica transformar el Poder Ejecutivo, implica transformar el Poder Judicial, implica crear órganos autónomos, implica crear todo un marco normativo nuevo para cambiar cómo se administra la justicia en México. Y entonces cuando dicen, una de las preguntas de reformas estructurales es, ¿cuál es la problemática que pretendía cambiar esta reforma? Pues no era una problemática, era cambiar por completo el sistema de justicia de este país. Había que trastocar los poderes, había que cambiar el marco normativo y crear una nueva justicia en México. Ese es el diagnóstico que teníamos previo a avanzar en la reforma. Siguiente lámina, por favor. Parece que ya se quedaron por allá. Entonces, la primera gran respuesta es ¿por qué esta justicia, por qué la reforma de justicia merece entrar en una discusión de reformas estructurales? Porque es una de las que verdaderamente, es una de las pocas que verdaderamente trastoca todo el Estado mexicano. Realmente nos cambia las bases de la estructura. Pero hay otras razones más de por qué discutir esta reforma. Perdón, es que estoy viendo cómo están allá. Hay otras razones de por qué discutir esta reforma junto al paquete de reformas estructurales aprobadas al inicio de esta administración. No solo porque por sí misma sea una reforma estructural, sino porque además hay otros temas importantes que tocan con las demás reformas. ¿Ya acabó? La siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en Naciones Unidas en la última década? Pues hay una iniciativa nueva en Naciones Unidas que se llama Rule of Law. La traducción literal sería el imperio de la ley o la aplicación de la ley. Nuestra traducción más o menos equiparable sea el Estado de Derecho. Es una de las iniciativas más nuevas que hay, nació como alrededor de entre 2003 y 2005 nació, y de 2007 a 2008 se empezaron a hacer grupos de trabajo, unidades y programas de acción. ¿Qué dice Naciones Unidas? Dice, en un mundo cada vez más interconectado, los progresos en las áreas de desarrollo, seguridad y derechos humanos deben ir mano a mano. No habrá desarrollo sin seguridad y no habrá seguridad sin desarrollo. Y ambos, desarrollo y seguridad, dependen del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento de las leyes. En inglés es the rule of law, del imperio de la ley. Para Naciones Unidas, en la última década, lo que quedó muy claro es que si la justicia no funciona, no podemos tener desarrollo. Si no hay seguridad para los ciudadanos, no podemos tener desarrollo. Y el entramado que se forma para avanzar, tiene que avanzar juntos y de manera de irse acompañando mutuamente. La siguiente, por favor. ¿Qué se está desarrollando en Naciones Unidas ahorita, que es la iniciativa más nueva que hay? Pues Naciones Unidas se ha comprometido en un proceso de fortalecimiento del cumplimiento de la ley a nivel nacional e internacional. Ya hay varios temas que están relacionados con el cumplimiento de la ley, sobre los cuales Naciones Unidas ya ha desarrollado un sistema amplio de trabajo integral. Por ejemplo, y es interesante considerar hacia dónde está caminando, el tema de las constituciones. Naciones Unidas ya tiene un programa para delinear, afinar, reformar las constituciones de los países. Especialmente cuando en la intervención post-conflicto o post-crisis. Es para ayudar a construir la paz. Lo que dicen es que hay que trabajar sobre las constituciones y intentar darles un sentido de protección y de construcción del Estado de Derecho. ¿Qué otro tema? Reducción de la pobreza, por ejemplo. En un tema ya fundamental de cumplimiento de la ley, donde hay un trabajo integral, es en la reducción de la pobreza, en la equidad de género y por supuesto en la construcción del mantenimiento de la paz, en la justicia informal, en la justicia transicional y sobre todo en la medición de la efectividad de todos estos temas. Ya para activa ya son temas integrales. Esta iniciativa en Naciones Unidas es poco conocida, pero lo que sí es muy conocida es la discusión de la Agenda Post-2015. La siguiente, por favor. ¿Se acuerdan de las metas de desarrollo del milenio? Se vencen ahora. Desde hace varios años sabemos que la mayoría de los países no lograron cumplir todas las metas. Y entonces ya llevan varios años en la discusión de, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué no logramos cumplir con las metas de desarrollo y hacia dónde hay que caminar? Y en la discusión de la Agenda Post-2015, lo que salió es esta nueva iniciativa que lo estaba platicando. Entonces ahora en las nuevas metas, en los objetivos de desarrollo sustentable, lo que entra como algo novedoso es la justicia. Para lograr las metas de desarrollo en la Agenda Post-2015, lo que se dice ahora muy claramente es que se necesita impulsar la justicia.
Entonces hay que promover sociedades seguras, pacíficas y con instituciones fuertes. La piedra angular para construir el desarrollo de ahora en adelante es ahora la justicia. Y entonces estamos entrando, ahora sí, en este trabajo coordinado de todas las agencias de Naciones Unidas, del Programa de Desarrollo, del Fondo de Población, de UNICEF, que están viendo que todos sus temas tienen que trastocarse y ser atravesados transversalmente por un enfoque de cumplimiento de la ley. La siguiente, por favor. Entonces, otra respuesta de por qué incluir esta reforma en la discusión general es porque la reforma del sistema de justicia es una condición necesaria para el desarrollo. Si estamos pensando que la reforma energética, la fiscal, la financiera nos van a traer desarrollo, sí es posible, pero si no tenemos un sistema de justicia que funcione, lo más probable es que no van a generar los resultados que estamos esperando las demás reformas. La siguiente, por favor. Esa fue la discusión internacional. Ahora, ¿qué pasa con la discusión en México? ¿Qué pasa con la justicia y las reformas estructurales en México? Gerardo Esquivel y Fausto Hernández, por ejemplo, desde 2009, es decir, antes que se aprobara el paquete de reformas estructurales, que ya estaban discutiendo en el país, publicaron un estudio muy interesante y precisamente se preguntan cómo vamos a lograr para que las reformas le den el crecimiento que necesitamos en México. Y lo que dicen ellos es, lo dicen claramente, dicen, argumentamos que este conjunto de reformas, especialmente la fiscal y energética, necesitan primero un marco institucional subyacente para funcionar. Esto significa en particular una reforma de justicia y otra sobre competitividad. ¿Qué tipo de ideas analizan Gerardo Esquivel y Fausto Hernández? Pues utilizan ideas, por ejemplo, de Easterly, Fees y Lederman. Ellos dicen, el principal factor que contribuye a la falta de convergencia de los ingresos per cápita entre México y Estados Unidos es la baja calidad de las instituciones mexicanas. Por ejemplo, la baja calidad del cumplimiento de sus leyes, de su integridad y efectividad gubernamental, de su calidad regulatoria. Es decir, ya desde antes de aprobarse el paquete de reformas estructurales, ya había estas discusiones donde decían la piedra angular sobre la que se va a construir todo lo demás es la reforma a la justicia mexicana. La siguiente, por favor. Por ejemplo, Viridiana Ríos, relacionada con el Wilson Center, con IMCO y con México Cómo Vamos, es la directora de México Cómo Vamos, también escribió un artículo que dice, para México el crecimiento económico depende de la justicia. ¿Por qué ha tenido México un desempeño tan pobre? Estudios recientes indican que un factor de suma importancia es su débil sistema de justicia. Y además dice cosas que nos parecerían a nosotros como obvias. Dice, por ejemplo, en México la aplicación efectiva de las leyes contra la corrupción, el comportamiento predatorio y la informalidad requiere que las personas inocentes sean mantenidas fuera de prisión y que las culpables, ahí está mal la lámina, y que las culpables reciban penas justas por sus crímenes. Parecería una verdad de perogrullo, parecería un cliché, pero cuando vemos las cifras de cuánta gente está en prisión sin recibir sentencia, nos damos cuenta que en México hay muchas personas que por ley están consideradas inocentes, porque está el principio de presunción de inocencia. Uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y si tenemos de cada 10 personas que están en la cárcel, entre 4 y 5 no han recibido sentencia, quiere decir que no se ha demostrado su culpabilidad, por lo tanto, por ley, son inocentes. Cuando uno ve que la mitad de la gente que está en prisión en México tiene esa problemática, uno dice, ¿qué pasa con la justicia en México? Y entonces esa discusión que parecería muy local de cómo funcionan las prisiones y cómo funcionan los juzgados en México, Viridiana Ríos, Gerardo Esquivel, Fausto Hernández y muchos otros analistas la llevan hasta las implicaciones económicas. Y lo que ven ellos es que sin un funcionamiento adecuado, el crecimiento económico en México pues seguirá siendo pobre y seguirá estando estancado. Otro ejemplo más dramático, la siguiente, por favor. La Organización Central Ciudadano y Consumidor, dedicada a estudiar temas fundamentalmente económicos, sacó un artículo sobre los riesgos contra la industria energética en México. ¿Cuáles son los principales riesgos que ellos ven para que avance la reforma energética? Los principales riesgos que ellos ven son la fragmentación del crimen organizado, su impacto en la seguridad de la industria energética. Ven que las petroleras están en la mira del crimen organizado y ven que el costo de la inseguridad en la industria energética es demasiado alto para los nuevos competidores. Es decir, por donde le busquemos, ya sea teóricamente hablando desde, por ejemplo, Viridiana Ríos ve mucho el cumplimiento de contratos, el pago de los deudores, ayer también lo estaban platicando, o de plano, entrar a temas de crimen organizado, vemos que la economía en México depende mucho de que la justicia funcione bien. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Otra respuesta de por qué discutir y por qué analizar esta reforma es porque la reforma al sistema de justicia es una condición necesaria para el éxito de las demás reformas estructurales.
Y finalmente, quiero dejar una última reflexión. Si se fijan, fui de lo particular, de la importancia de la reforma por sí misma, y la fuimos llevando a temas económicos. ¿Por qué? Porque el seminario era hablar de todas las reformas, intentar encontrar algún tipo de sinergias y convergencias. No quiero con esto implicar que se banalice la reforma de una manera utilitaria, pero sí creo que es muy importante enfatizar que las reformas no están aisladas y que esta es una piedra angular de todas las demás. Entonces, la siguiente, por favor, y ya cierro con esto, acerca de la justicia y la economía. La OCDE en 2015, es decir, a principios de este año, publicó en su serie de estudios económicos un análisis de las reformas estructurales en México. Dice lo mismo que los demás analistas económicos que les he platicado. Dice: México ha emprendido un audaz paquete de reformas estructurales, y si México desea aprovechar al máximo este impresionante paquete, deberá fortalecer su capacidad institucional y de gobernanza. Y según el análisis econométrico que hace la OCDE del impacto de las reformas estructurales, dice: de todas las reformas, la reforma del sistema de justicia será la que tendrá el mayor impacto en el crecimiento del PIB, de un aumento en la productividad. Y ahí está el análisis que ustedes lo quieren ver. Entonces, la siguiente, por favor. De todas las reformas estructurales, ¿por qué vamos a hablar de la reforma de justicia? Porque la propia reforma al sistema de justicia logrará un impacto importante, si no es que el mayor, en el crecimiento del PIB. Me parece que es importante porque es una de las reformas más olvidadas ahora que hablamos de las estructurales, y me parece que es importante que tanto economistas como politólogos, como sociólogos, como abogados arropemos un poco el ideal de esta reforma. La siguiente, por favor. Les he hablado ahora de los ideales, y ahora tengo dos expertos para hablarnos de la implementación y la evaluación, y vamos a intentar contrastar lo que se pensaba y lo que se idealizaba, hacia dónde queríamos avanzar, hacia dónde estamos avanzando. Muchas gracias, Carlos, y ahora les doy la palabra a Virgilio Tanuso. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ahorita escuchamos, digamos, el deber ser, y ahora hablemos de lo que en realidad está ocurriendo y cuáles son los problemas de la implementación de esa reforma. Sin duda, un buen sistema de justicia penal ayuda a dar credibilidad, certeza, transparencia a quienes piensen invertir en este país. Sin duda, sí. Ahora, si esperamos que un buen sistema de justicia penal sea un motor en la economía, me parece alta la expectativa. ¿Y a qué voy? La política criminal son todas aquellas políticas y lineamientos que hace el Estado para tratar de incidir y disminuir los índices delictivos. La política criminal no fue creada para subsanar las deficiencias de la política social. El derecho penal no ha sido creado para subsanar las carencias del resto de los ordenamientos. Ahora tenemos a nivel global lo que llamamos la expansión al derecho penal. Cada vez recurrimos más a crear figuras delictivas, cada vez recurrimos más al incremento de penalidades. Y miren, si la existencia de tipos penales, es decir, de conductas prohibidas, fuera la solución, olvidémonos del resto del ordenamiento y que todo fuera derecho penal y la sociedad funcionaría perfectamente bien. Es decir, la amenaza a la existencia de una posible imposición de pena no necesariamente hace que el sistema funcione. Si fuera así, países que, por ejemplo, incluso imponen pena de muerte, que mayor amenaza que esa no hay, hoy son los países con mayores índices delictivos. ¿Cuál es la conclusión en ese sentido? La política criminal eficiente ayuda, sin duda. Pero la política criminal no está hecha para subsanar deficiencias de la política social. ¿Qué es lo que se requiere para que esto verdaderamente funcione? Mejor nivel educativo, mejor nivel de ingreso, mejor nivel de salud. Esos son los síntomas que verdaderamente inciden en la disminución de los índices delictivos. Que si cuando se comete el delito queremos que el sistema funcione, encontremos la verdad histórica y la sancionemos, sin duda. Pero me parece que hay que tener
en un plano de mucha claridad y de una expectativa real lo que el derecho penal y la política criminal tienen a su alcance. Cambiando de tema, la reforma estructural que se hace de 2008 respecto a todo el tema de la implementación del sistema acusatorio, sin duda es benéfica, sin duda es bueno que hayamos transitado del que llamábamos sistema inquisitivo mixto o sistema tradicional de justicia penal a un sistema acusatorio. Sin duda era necesario. El problema que estamos teniendo es en la implementación de ese sistema. ¿Por qué? Porque no solo son un cambio de reglas, es verdaderamente un cambio de mentalidad. Que si somos los mismos operadores los que operábamos un sistema y el nuevo, no es fácil hacer ese cambio de mentalidad para jueces, ministerios públicos y sobre todo la policía. En los sistemas o en los países que realmente imponen y respetan el sistema acusatorio, la figura más importante es la policía. Uno no va al Ministerio Público a denunciar, uno va a la policía a denunciar. La policía investiga, le presenta esa investigación al fiscal, el fiscal la pule, la diseña jurídicamente y la presenta en una acusación ante un juez. En México dijimos, ¿dejaremos la investigación al 100% en manos de la policía? La respuesta fue clara. Dijimos, no estamos listos. Entonces, nuestro sistema le estamos llamando sistema acusatorio, pero tiene ciertas diferencias con lo que en verdad, a nivel global, es un sistema acusatorio. ¿Cuáles son las grandes bondades del sistema acusatorio y sobre todo de lo que sí está imponiéndose ahora en nuestro país? Presunto culpable, pues fue un claro ejemplo de que cuando alguien está en una audiencia, pues el juez no está ni enterado de lo que está pasando en la audiencia. Y el juez llega a imponerme 45 años de prisión cuando ni siquiera me conoció. Uno diría, bueno, si me vas a imponer 60 años de prisión, cuando menos dame la oportunidad de conocerme. Este sistema acusatorio sí da esa transparencia. Desaparece la figura de los secretarios de acuerdos y estamos directamente en presencia de un juez. No podemos celebrar una audiencia si no está el juez. Eso se llama principio de inmediatez. Y se respetan perfectamente la inmediatez, concentración, contradicción, continuidad, publicidad, que son principios que rigen el sistema acusatorio. Aquí hago una crítica. ¿Esos principios se respetan a cabalidad? Sí, pero se respetan prácticamente en la fase judicial, no en la fase de investigación. Y entonces aquí me permito y los invito a que nos cuestionemos. ¿De qué me sirve que cuando yo llego frente a un juez tenga yo todas las garantías si la Procuraduría lleva un año investigándome a mis espaldas, no me dieron oportunidad de defenderme o de enterarme de la imputación, me aprenden y me ingresan a un centro penitenciario? Y voy a tener 3 días para presentar una defensa respecto a una acusación que llevan integrando en mi contra, a mis espaldas, sin mi conocimiento, durante un año. La cancha no está pareja. Entonces, el sistema acusatorio tiene necesariamente no solo que aplicarse en Poder Judicial, que sí se está aplicando, tiene que aplicarse necesariamente a nivel de Poder Ejecutivo en la Procuraduría. Mientras la Procuraduría y los Ministerios Públicos puedan seguir integrando investigaciones sin que yo tenga conocimiento de esa investigación, se va a generar constantemente violación de derechos humanos, aunque a nivel judicial me lo respeten. Las violaciones de no permitirme defenderme en la fase de investigación, no hay vuelta atrás. Difícilmente voy a poder obtener una resolución favorable o justa. Este sistema, llamado de juicios orales, contradictoriamente o curiosamente, justamente lo que busca es que no lleguemos a la fase de juicio oral. Este nuevo sistema acusatorio, en realidad lo que pretende es que despresuremos al Poder Judicial,
y que en realidad solo lleguen a la fase de juicio oral aquellos asuntos que verdaderamente no tuvieron oportunidad de encontrar un mecanismo o una salida alterna, negociada quizá entre las partes. Lo cual a grandes rasgos se ha visto, digamos, de manera positiva. Pero entonces me hago yo ese cuestionamiento. Todos esos principios que rigen el sistema acusatorio y donde verdaderamente se ve y se vive esos principios son precisamente la audiencia de juicio oral. Y entonces este sistema lo que provoca es que no lleguemos a la fase de juicio oral. Entonces me parece un tanto contradictorio. Es verdad que si todos los asuntos llegan a juicio oral vamos a colapsar el sistema, sin duda es cierto. Y es bueno que haya salidas alternas. Pero ¿qué está ocurriendo en la práctica? Los que estamos todos los días operando ese sistema en procuración o en tribunales. Se están generando esas salidas alternas o esos mecanismos alternos de solución, y entonces los particulares somos los que estamos empezando a tener una influencia y una fuerza y un poder para decidir lo que la acción penal hasta dónde puede o no llegar, lo cual también es peligroso, porque supuestamente el derecho penal es esencialmente un derecho público, y ahora los particulares, entiéndase derecho privado, somos los que en la gran mayoría de las ocasiones estamos resolviendo las cuestiones que se deben de perseguir a nivel judicial. Obviamente este sistema que busca que nos quitemos esa sed de venganza que traemos del sistema anterior. No es fácil, ni siquiera sé si es lo correcto, pero es lo que busca el sistema. Y lo acabamos de ver, por ejemplo, en el asunto del hospital en Coajimalpa, de la explosión. El asunto ya terminó, ya se acabó. Hubo acuerdos reparatorios y hubo gente que falleció, muchos daños materiales, mucha gente lesionada, y nadie terminó en prisión. No lo quiero criticar, simplemente hacia allá va el sistema. Entonces, yo pongo en la mesa una preocupación, que es, si en el sistema que tenemos actual se hace un uso desmedido de la prisión preventiva, lo cual es correcto, y se hace un uso desmedido de la prisión al momento de imponer penas altas, aún así los índices delictivos están en ese margen. Si en este sistema no hay prisión, o va a ser verdaderamente una excepción, me preocupa el tema reincidencias, que va a ser una realidad. Entonces, sin duda es un sistema de muy buena fe. Y el problema y la crítica que yo aquí hago es que no sé si estamos culturalmente preparados para ese sistema. Sin duda es una enorme voluntad política el haber creado y echado a andar esta reforma de 2008. Y por algo se empieza. Pero me parece que vamos a pagar durante un tiempo un costo relativamente alto en lo que empezamos a tener una implementación adecuada. Por ejemplo, en Chile, nuestro Código Nacional es prácticamente una copia del Código chileno. Son 30 millones de habitantes y con una delincuencia importantemente inferior a la nuestra. Y aún así se tardaron aproximadamente unos 10 años en asimilar el sistema. Entonces, en este país, es decir, todavía tenemos un buen tramo por recorrer, ¿no? Entonces, necesariamente este sistema no debemos interpretarlo como únicamente para efectos judiciales. Ese es un gran error y es lo que está ocurriendo. Si en la Procuraduría, en la fase de investigación, no se respetan esos derechos, aunque esos derechos me los pretendan respetar a nivel judicial, me parece que de poco va a servir. Esta reforma o paquete de reformas no solo trata sobre este tema procedimental o procesal del derecho penal, sino al final también trata, o debiera tratar, sobre derecho penitenciario, que ese sí es un discurso prácticamente, o había estado olvidado en la política. Es un tema incómodo.
Todos sabemos lo que hay que hacer. El problema es la voluntad política de hacerlo. Si le vamos a poner a la gente 50 años de prisión, bueno, pues podría salir con un par de doctorados, con varios oficios conocidos y trabajados, y no lo hacemos. Entonces, la persona que es castigada a nivel judicial no solo es una privación de su libertad de tránsito, sino que durante esos 25, 30, 40 años, ¿qué vamos a esperar de esa gente y de su familia? Créanme que habría lista de espera de industrias y de empresas que dirían: yo quiero ingresar mi industria en el reclusorio Oriente. ¿Cuál es uno de los costos más altos hoy de cualquier empresa? Su seguridad. Aquí quiero pensar que ya no tendríamos que gastar en seguridad, ¿no? Si voy a tener a una persona 24 horas en un establecimiento penitenciario, puede perfectamente estudiar, puede perfectamente trabajar. Y esto no es nuevo, la Constitución, el artículo 18 y 22 lo establecen de toda la vida, pero ha sido letra muerta. ¿Y por qué es políticamente complicado? ¿Cómo justificar que la persona que cometió un crimen y que está a 40 años de prisión va a tener una fuente de ingreso y mantener dignamente a su familia si la gente que está afuera y que nos portamos bien no tenemos trabajo? Perdón, que ese sea otro discurso y que ese sea un tema de política social y ver cómo lo corregimos. Pero la gente que está detenida, se supone que no está detenida porque es un castigo. La detenemos porque, según nosotros, nuestro sistema va a ayudarla a readaptarse socialmente. Dudo que una persona se pueda readaptar en las condiciones en las que hoy estamos en los reclusorios. Nuestra capacidad es de X número de gente y en la realidad lo superamos, por mucho la capacidad de los reclusorios. Se duerme en lo que llamamos de Cristo. Esto es, colgamos la sábana y nos dormimos en el aire, porque no cabemos. Uno entra a un reclusorio en España y lo primero que ve es una mesa de billar, una computadora y una biblioteca. Y dice: oiga, pues si no es premio. No, pero ya está privado de su libertad. Se supone que hasta ahí debemos de llegar. En las condiciones en las que hoy están, no podemos esperar que haya una readaptación social. Y por eso hay esa reincidencia. Y la Constitución dice que no puede haber cadena perpetua, pero sí imponemos 150 años de prisión. Yo le llamo cadena perpetua, ¿no? Entonces tenemos que dejar de tener dobles discursos. La Constitución normalmente y afortunadamente lo establece de manera correcta, pero se requiere voluntad política para que esa letra constitucional sea real, y sobre todo en el tema penitenciario, que desafortunadamente ha sido abandonado el discurso político. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Virgilio, por aterrizarnos de nuevo. Y ahora le cedo la palabra a Guillermo. Muy buenas tardes. Con su permiso y también con la venia del moderador, me gustaría dirigirme desde el podio para poder ver las gráficas que voy a comentar, no estar así volteando a cada instante. Muy bien. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación del Senado de la República en este foro que ya se ha comentado aquí, la trascendencia del tema de la justicia, que es una auténtica también reforma estructural, y también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pues ha incluido en sus medidas de bienestar y de calidad de vida el de Estado de Derecho, además de educación, de ingreso, de salud, también el tema de vulnerabilidad, de
contra las personas también está incluida en esta visión del desarrollo humano. Decía Norberto Bobbio que, y creo que aquí se ha ilustrado muy bien, creo que está muy bien diseñada la mesa, que toda institución jurídica se puede analizar desde 3 planos o en 3 niveles. El nivel axiológico, valorativo de lo que debe ser el derecho, luego un nivel estructural, las normas, cómo este derecho abstracto que está en los valores lo hacemos una garantía concreta a los abogados en un esquema de leyes, y un tercer nivel que es el de la vida cotidiana, la eficacia de ese derecho. Aquí, como se comentaba, tenemos un derecho indiscutido a que nadie puede ser considerado culpable hasta que no haya en su contra una sentencia, una sanción o una condena judicial ya inapelable. Nos queda a todos muy claro, creo que todos lo suscribimos, y sin embargo en el siguiente peldaño es como esa abstracción de una presunción de inocencia se traduce en un régimen razonable de aplicación de la prisión preventiva, que también se comentó es un problema. Y en el nivel de la eficacia es eficaz o no el principio de que debe ser excepcional el principio de inocencia y de una prisión preventiva excepcional. Pues el día de hoy 109.700 personas que se presumen inocentes ante la Constitución van a dormir en la práctica en una prisión, como si ya fueran sentenciados. Me dedico como sociólogo del derecho a este último nivel, aunque siempre tiene que haber este diálogo entre los 3 niveles. Como dice Sergio García Ramírez, deductivamente, que los principios se traduzcan en acciones, en principios jurídicos, en garantías y en acciones o políticas públicas, e inductivamente, que la realidad refleje lo que el legislador y las grandes convenciones en materia de derechos humanos de los filósofos, de los políticos, que estén alineados. Entonces me dedico a verificar, he coordinado los últimos 5 años un equipo de colegas, somos 11 investigadores que estuvimos mucho tiempo trabajando en el diagnóstico. Entonces decíamos, está así la situación de nuestro sistema penal, es un sistema penal muy desproporcionado, es un incremento sistemático de penas, sobrecriminalizamos conductas menores, esto que ya se decía, la expansión penal, el populismo penal, la pirotecnia legislativa de estar aumentando penas en vez de resolver los problemas fundamentales del sistema penal. Y ahora hemos estado yendo a los estados en donde opera el nuevo sistema para ver si se están cumpliendo las expectativas y hemos presenciado en 9 estados que comenzaron con el nuevo sistema de justicia más de 430 audiencias con un instrumento que hemos desarrollado junto con el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, ver cuánto dura la audiencia, ver si el Ministerio Público lee, reitera en la sala de audiencias el contenido de su carpeta de investigación, si el defensor hace una argumentación sólida, todo este tipo de cuestiones cualitativas. Y aquí también presentamos algunos aspectos estadísticos que siempre cruzamos con el trabajo de campo. Seguimos la siguiente lámina, por favor. Bueno, lo que llega a denuncia, como ustedes saben, es apenas el 7% de lo que realmente ocurre en el país. Según las muestras de victimización, hay alrededor de 28 millones de delitos al año y solo se denuncian 1.800.000. Si vemos la que sigue, para irnos a prisa. Y algo muy importante que a veces los abogados no reflejamos en nuestra operación diaria, es que solemos darle una solución estándar a un problema que es muy diverso. Es decir, tenemos delitos, evidentemente, los que nos han robado la calma como sociedad, crimen organizado, violaciones, homicidios, ejecuciones, robo con violencia, asaltos, secuestros, todos esos delitos, estos 10 delitos de alto impacto que nos han robado la calma. También tenemos una de cada 3 delitos denunciados es un delito patrimonial no violento. Después de robo y lesiones, el delito que más se persigue en México en el sistema tradicional es el de daño en las cosas, generalmente derivados de accidentes de tránsito. Nos damos el lujo de gastar alrededor de 1.800 millones de pesos al año en 12,000 pesos de averiguación previa, 14,000 pesos de proceso penal, para ver quién abolló una salpicadera, 7,000, 8,000 pesos. Este sistema de desproporción. Pongo el ejemplo que nuestro sistema tradicional es como una sala de audiencias de un hospital.
al que llegan y se les atiende por igual como van llegando, lo mismo al que se le rompió una uña que al que le viene dando un infarto. A los dos en este hospital imaginario se les ingresa, y si llegó primero el de la uña, primero se atiende el de la uña. Cuando el sentido común nos diría que sería suficiente que un enfermero o un prestador de servicio social lo atendiera, le pusiera un vendaje, le curara la herida. No, el gerente de este hospital imaginario dice: no, el señor tiene derecho constitucional a un cirujano, y baja el cirujano a ponerle la curita en su dedo. Y después, como llegó después, se atiende al que, claro, si está vivo todavía, al que le dio el infarto. Entonces se va sobre esta persona, a los dos se les da la misma atención, el turno, a los dos se les da una cama, con los costos que esto implica en el hospital, y por si acaso a los dos se les da quimioterapia. Es decir, una solución con un proceso penal, con todas sus instancias, con todas sus formalidades, con un defensor público atento para que se desahoguen las audiencias, cuando son conflictos muy diversos. A lo mejor bastaría el curita para la persona que tiene una lesión menor, y lo que hacemos es los abogados les damos solución estándar a conflictos muy diversos, y creo que es una de las aportaciones del nuevo sistema de justicia que permite, claro, es la parte bonita o noble del sistema, la descongestión, pero aquí tengo algunas notas de los otros temas que mis colegas también abordaron, que podremos comentar en un espacio posterior. Entonces, el nuevo sistema de justicia penal pretende atender el sistema de proporcionalidad en la aplicación, la última ratio, esta cuestión de la mínima intervención penal, hacer del proceso penal la última salida, y de la prisión la última también medida. Seguimos la que sigue. Cada tipo de delito merece, requiere, exige una política preventiva específica, tiene causas diversas. Mucha de la violencia incipiente es fruto, como aquí se ha comentado, de una desigualdad social. Lo ha dicho también el doctor Sergio García Ramírez: no le pidamos a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social. Y cada una merece una política de persecución, una sanción. No todo, el 96% de los delitos en México prevé pena privativa de libertad, cuando muchas de ellas no. De este amplio espectro de conflictividad y de afectación a las víctimas, tiene demandas muy particulares. Seguimos la siguiente. En nuestro sistema penal tradicional, el 59% de las condenas, es decir, ya que pasaron 12,000 pesos de averiguación previa, 14,000 pesos de proceso penal en competencia local, llegamos el 59% a sanciones de menos de 3 años de prisión, que esto equivale en nuestro medio legal a delitos menores. Si son de menos de 2 años se conmuta por una multa, y si es de mayor de 2 y menor de 3, casi de inmediato califica para una prelibertad. Y en eso estamos, el 59% de recursos dedicados a estos delitos, la mayoría de ellos menores. Seguimos la que sigue, y lamentablemente muchas personas estuvieron en prisión preventiva. Ahora, ¿cómo está funcionando el nuevo sistema de justicia? Como también aquí se ha comentado muy bien, no es solo un cambio de leyes, deben adaptarse y consolidarse prácticas. Es un desafío al modelo de gestión, es decir, de cómo atendemos a las emergencias que llegan a este hospital, porque las prácticas, muchas veces la tendencia sigue siendo a criminalizar conductas. Los abogados etiquetamos de inmediato culpable, víctima, y cuando, sin hacer un análisis particular de la conflictividad. Y hoy, analizando los 14 estados que ya tienen más de un año operando el nuevo sistema de justicia penal, tenemos como una tipología, 3 categorías de estados. Una de ellas donde están 4 o 5 estados, Baja California, Nuevo León, en los que se está desarrollando en mayor o menor medida el potencial que tiene el nuevo sistema de justicia penal en cuanto a descongestión, en cuanto a reducción de la impunidad de los delitos de alto impacto. La promesa, supuestamente, de esta descongestión es: descongestionamos los casos menores para que ahora sí el Ministerio Público se dedique a reducir, invertir la impunidad, a romper esta espiral de violencia e impunidad en los delitos de alto impacto. Entonces, estamos actualmente participo en el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Reforma que prevé los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, hay 4 o 5 estados en esta categoría, están desarrollando bien el potencial, tienen indicadores de excelencia, y ahí se documentan buenas prácticas. En Baja California, el Centro de Atención Temprana y
de justicia alternativa tiene ISO 9001-2008. Para mantener esta certificación deben de atender a las personas antes de 17 minutos, si no la pierden, y se les hace una encuesta de salida y el 95% de los usuarios dicen haber recibido haber tenido una atención algo o muy satisfactoria. Es decir, se hace una evaluación cualitativa. Hay otra categoría de estados en los que las aportaciones del nuevo sistema son marginales. El Estado de México, que es 1 de cada 3 reclusos de este país, o está en el Estado de México, o está en el DF, o está en Jalisco. Entonces pronto baja 1% su ocupación penitenciaria, luego sube 0.5%, es decir, están en el margen. La prisión preventiva escasamente baja. En los 6 estados en los que está desarrollando todo su potencial el nuevo sistema de justicia penal, anualmente 6,000 personas evitan la experiencia de la prisión preventiva gracias a las medidas cautelares distintas de la prisión, y que en una audiencia oral el defensor puede decir: señor, se robó unas galletas de una tienda de conveniencia, no es ningún peligro para la sociedad, no hay riesgo de fuga, y en una audiencia abierta, además con una unidad de medidas cautelares que funciona, servicios previos a juicio, se documenta y se dice: esta persona efectivamente tiene un trabajo conocido, tiene un domicilio fijo, los riesgos de que se evada para no enfrentar la responsabilidad del robo de unas galletas es mínimo. Además, se puede anticipar que vamos a llegar a una solución alternativa. En cambio, en estos estados es marginal el cambio, y hay otros estados que yo los denomino tienen nuevo sistema de justicia penal, pero tienen las viejas prácticas. Hay estados, en Durango, la prisión preventiva es más severa y más grave en el nuevo sistema de justicia que en el anterior. 75% de las personas están en prisión preventiva en esta entidad. De los que están en prisión, 3 de cada 4 que están tras las rejas no tienen sentencia. Seguimos la que sigue. En el tema de la justicia alternativa, anualmente se resuelven más de 100,000. Estas son cifras las publicadas, las de 2013, que también es un desafío. El tema de la información, el tema más importante para la sociedad. Tenemos 2 años de rezago en las cifras. Hay 10 estados cuyos poderes judiciales no reportan lo que antes reportaban al Censo Nacional de Impartición de Justicia de INEGI. 3 procuradurías, Campeche, Chihuahua y Jalisco, no reportan al Censo Nacional de Procuración de Justicia el desahogo de sus asuntos, y por eso tenemos que ir a campo, y actualmente tenemos un sistema de 42 indicadores que está haciéndose el primer levantamiento para tenerlo cada 4 meses y no estar analizando con tanto rezago la realidad. Entonces son 100,000 asuntos los que se resuelven por la vía de la solución alternativa. Seguimos la siguiente lámina. De estos 100,000 asuntos, la siguiente, de los 100,000 asuntos, 44% se concentra en delitos como daño en las cosas, lesiones culposas, también tiene que ver mucho con accidentes de tránsito, y el tema de amenazas. Todo este tipo, estas materias concentran el 44% de los casos que se resuelven a través de mecanismos alternativos. Y además, seguimos la que sigue, por favor, para irnos así, aparece dejar más tiempo para los comentarios. Seguimos la siguiente lámina. Hay estados en los que, por ejemplo, en Campeche, por cada 10 asuntos que se turnan al Ministerio Público, 9 se canalizan a la justicia alternativa. En cambio, hay estados como el Estado de México, solo el 0.8% de los asuntos que llegan al Ministerio Público se canalizan a la justicia alternativa. Tiene que ver con que el fuerte de los centros está en el ámbito judicial, y también la buena práctica es que en la misma ventanilla y en el mismo lugar estén los ministerios públicos que investigan, y también está el centro de mediación. En muchos lugares del Estado de México hay que trasladarse en camión los usuarios a otro punto del municipio o de la entidad para acudir a un centro de mediación. Ya actualmente se están capacitando 40 mediadores para fortalecer también centros de mediación de la propia Procuraduría. Entonces hay mucho potencial en estados como Jalisco, solo el 1%, Morelos el 4%, cuando en estados como Baja California, como Chihuahua, el 24-25% se está resolviendo por mecanismos alternativos, y además con altos estándares. Es decir, se tienen, eso es muy importante, que son facilitadores certificados, porque también antes, con la figura del perdón de la víctima, se resolvía en el sistema tradicional, había agencias conciliadoras, pero no eran facilitadores certificados, no tenían procedimientos. Yo recuerdo cuando entrevistaba a estos
agentes del Ministerio Público conciliadores, pues me encontré cosas interesantes. Por ejemplo, uno de ellos me presumía su metodología, yo le denomino el método del cigarrito. Les decía, a ver, ustedes tienen un problema, tuvieron un accidente de tráfico, el señor quiere 7,000 pesos por la salpicadera en la agencia, pero usted dice que un compadre suyo que hace talachas se lo resuelve por 2,500, aquí hay un conflicto, me voy a fumar ese cigarrito acá afuera. Si cuando regrese no tienen una solución, los consigno ambos. Entonces era una propuesta que no podían rechazar, llegaban y ya hasta eran compadres, entonces ya, pero a veces estos mecanismos pavimentan cráteres, ¿no? Es decir, no hay empoderamiento de las partes, no se les devuelve, no se les facilita realmente la mediación, no se hace que se empatice y por lo tanto se les impone una solución. Y un dato clave es que un criterio de excelencia es que más del 85% de los acuerdos reparatorios se cumplan, si no caen en desprestigio y en ilegitimidad esos mecanismos. En Oaxaca, en Baja California se cumplen alrededor del 90% de los acuerdos reparatorios y hay un área de seguimiento especializado y tienen una metodología. En este caso del cigarrito, pues nadie salía beneficiado, la sociedad no recibió la atención que merece, la víctima también seguramente no estaba reparado al 100% de su daño, no se les evitaba la experiencia pues no amable de estos procedimientos, e incluso el funcionario iba a acabar con un enfisema pulmonar. Nadie se beneficiaba de estos mecanismos. Entonces soluciones, y hay lugares de excelencia en donde está haciendo, hay otros donde tienen todavía mucho potencial para ser más accesibles y eficaces. La que sigue, lo que ya comentaba, se resuelven el 15% de los asuntos y 20% en los judicializados en Oaxaca. Se cumple el 87% de los acuerdos reparatorios, son cifras estas sí de 2014. En cambio, en otros estados también hay estados que desarrollan todo el potencial. En Durango ha caído la tasa de cumplimiento a niveles inferiores del 40%. Si permitimos esto, nadie va a creer en los acuerdos reparatorios y todos van a quedar inconformes y van a querer volver al esquema de sobrecriminalización. Seguimos la siguiente. Como aquí bien se ha dicho, bajan los casos que llegan a los jueces. En promedio, en estos 3 estados han bajado alrededor del 25% los casos que llegan al juez. Muchos se supone son canalizados a la justicia alternativa. Hay problemas serios, como aquí se ha comentado, en investigación. Se ha desplomado la tasa de investigación. Hay un estado, por ejemplo, en Jalisco, en el distrito de Puerto Vallarta, donde antes se consignaban en 6 meses alrededor de 430 casos, ahora se han consignado alrededor de 47. Se ha desplomado y no todos se han destinado a la mediación. Hay pánico escénico de ir a defender una investigación en audiencias. Si hay un problema real, se tiene que fortalecer el área de investigación, porque la apuesta es revertir la impunidad, y la impunidad no en todos los delitos está retrocediendo en estos estados. Seguimos la siguiente. Sí se ha cumplido la promesa en el caso de, por ejemplo, Chihuahua y Morelos, donde antes en Chihuahua, antes de la reforma, como en el resto del país, que no tiene aún el nuevo sistema, el 55-60% de los casos terminaban con una condena de menos de 3 años. Como ven ustedes, ya prácticamente bajó en un 70% las condenas de menos de 1 año, y las de más de 17 años, que son delitos de mayor impacto, se han sextuplicado respecto de las sentencias previas, y llamo su atención de que incluyen el procedimiento abreviado. En el caso de Chihuahua, por cada 10 casos, por cada caso que llega a juicio oral, 9 se van a procedimiento abreviado, que como ustedes saben implica una reducción de la sanción, y a pesar de esa reducción de la sanción, las penas promedios han incrementado en más de 35 o 40%. Ya los casos menores no llegan a la sala de audiencias. Antes habíamos documentado en Baja California, todavía de los últimos casos que se llevó en el viejo sistema, fue un joven de 19 años que se roba una patineta de la banqueta, pero la hipótesis del Ministerio Público dice que no, que se la robó del jardín de la casa. Entonces, robo con allanamiento de morada, lo que lo convierte en un robo de patineta grave, y se va el joven a prisión preventiva. Este tipo de casos en audiencias que ya no establecen el sistema de catálogo de delitos graves ha bajado, y ahora los que llegan a sede de juez penal son de mayor gravedad. Lo mismo sucede con Morelos, como pueden ver ustedes, se desplazan hacia la derecha con todo y los procedimientos abreviados que predominan
en este ámbito. Como les comento, son 3, 4, 5 estados los que están en este ámbito. Ya se acaba el tiempo. Y hay otros en los que se mantiene igual, todavía se sancionan muchos daño en las cosas, en algunos estados con el nuevo sistema, pero en otros sí está funcionando adecuadamente. Seguimos la siguiente. También el tema penitenciario ocurre lo mismo. Hay estados como Baja California, Nuevo León, Morelos, Yucatán, que han bajado muy significativamente el tema de la prisión preventiva. Seguimos la siguiente, vamos a irnos muy rápido para más adelante, la que sigue, otra más. Esto que hizo Baja California o que ha hecho Guanajuato, que no han hecho Jalisco, Distrito Federal, Sonora y Estado de México, mientras en el 2009 Baja California era el segundo sistema más penitenciario más saturado de México. En México hemos en los últimos 10 años duplicado el número de personas en prisión sin que nos sintamos 2 veces más seguros. Quiere decir, este extravío de la política criminal que se ensaña en los delitos menores. El 70% de las personas que están en prisión preventiva está por robo y la mitad de ellos robaron sin violencia menos de 2,000 pesos. Es decir, la desproporción de dejar a alguien con antecedente penal y con estigma de exconvicto cuando se les pudo haber evitado esta experiencia. Baja California desde el 2012 está en el lugar 14 entre los sistemas penitenciarios del país en cuanto a su ocupación y no se cayó a pedazos, simplemente se hizo un uso más reflexivo de la sanción, la medida cautelar de prisión preventiva, lo mismo que Guanajuato, mientras que Nayarit, Jalisco, Distrito Federal siguen teniendo penales. El Estado de México, el penal de Chalco está al 450% de su capacidad. O sea, ahí la reinserción es pues humor negro, nadie puede reinsertarse en estas condiciones. Entonces tenemos y por eso hemos documentado en campo las buenas prácticas. Cuando uno va a los estados Sonora, Jalisco, donde está empezando el nuevo sistema de justicia penal, dice: no inventen el agua tibia, traigan el área de atención a víctimas de Nuevo León, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, que aquí se ha estado estandarizando los protocolos, el manual de implementación, la unidad de medidas cautelares de Morelos, los centros también de seguimiento en la suspensión del procedimiento de prueba de Oaxaca. Las mejores prácticas que hemos documentado podrían desarrollar todo el potencial del nuevo sistema y hacer real la promesa de un sistema de justicia más equitativo, un sistema acusatorio realmente equilibrado y pues en general justicia y eficiencia para nuestro país, que tiene en este sentido una asignatura todavía pendiente, y efectivamente tratar de reducir la brecha que nos está haciendo retrasar los beneficios que se podrían derivar de una buena o adecuada implementación del nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Nos han llegado varias preguntas, 4 están relacionadas con la reforma y hay otras sobre otros temas. Voy a planteárselas a la mesa en un paquete primero y luego una segunda ronda de preguntas y ahí ya pasamos a las conclusiones. Bueno, le voy a pedir primero a Virgilio que nos dé sus comentarios, después a Carlos y después a Guillermo. La primera pregunta ¿es correcta la percepción de que el nuevo sistema es sumamente garantista? La segunda, ¿esta reforma contribuye a revertir la tendencia de desigualdad en la aplicación de la justicia a personas con menores recursos? La tercera pregunta sobre si la prisa en la implementación del nuevo sistema podría generar violación a los derechos humanos, sobre todo en las entidades más rezagadas. Y la cuarta es si la falta de resultados se debe a la reforma o a que la sociedad no está capacitada o preparada para el nuevo sistema. Virgilio, por favor. Gracias. Que el nuevo sistema, la pregunta es si es demasiado sumamente garantista. Sí es muy garantista y qué bueno que sea garantista. Es decir, no lo veo como una crítica el que sea garantista. Lo que debe de ser es que sea garantista para todas las partes y que sea lo que llamamos igualdad de armas o igualdad entre las partes. Mientras más garantías tengamos
como víctima ofendido, o mientras más garantías tengamos como parte inculpada o imputado, debemos entender que la resolución que emita el órgano jurisdiccional pues estará pegada a derecho, habrá un respeto al debido proceso y nadie podrá cuestionar o criticar dicha resolución o dicho trámite en el procedimiento. Por lo tanto, sí es más garantista que el sistema anterior, sí, pero no me parecería una crítica, al contrario, lo que creo es que mientras más garantistas sean los procesos, es mejor para ambas partes. Respecto al tema de que las personas con menores recursos, si el sistema funcionará igual, es una gran pregunta. Este sistema busca no hacer un uso desmedido de la prisión preventiva, lo cual sin duda es un acierto. Es decir, ahí sobre todos esos principios impera uno que se llama presunción de inocencia. Si no se me ha demostrado plenamente mi responsabilidad, ¿por qué me quieren privado de mi libertad durante ese proceso? Entonces el nuevo Código Nacional prevé dentro de sus medidas cautelares, hay 15 medidas, y dentro de esas medidas se establecen distintas opciones para que la persona pueda garantizarle al órgano jurisdiccional que no se va a sustraer de la acción de la justicia mientras se enfrenta el proceso. Tradicionalmente era una cuestión económica, de fianza, y si no teníamos la capacidad económica de garantizar o pagar esa fianza, es justamente una doble injusticia, porque hay mucha gente privada de su libertad enfrentando procesos simplemente porque no podían garantizar esa fianza. No tengo tan claro en este momento que en delitos patrimoniales, donde necesariamente me parecería lógico pensar que el juez pues nos siga exigiendo, quieres gozar de libertad, pues repara el daño, o por lo menos garantiza el daño. Y si no tengo para garantizarlo, es muy probable que el Ministerio Público pues solicite una prisión preventiva. Entonces, la verdad es que, bueno, por lo menos en el Distrito Federal entramos apenas en enero con este nuevo código, entonces todavía no hemos tenido tanto precedente, pero bueno, sin duda este nuevo código lo que busca es hacer un menor uso de la prisión preventiva, lo cual me parece que sí beneficia a la gente de escasos recursos económicos, ¿no? Que si el nuevo sistema implica una violación, bueno, si no estamos, va a implicar una violación porque no estamos todavía capacitados. Sí, sin duda estamos en una transición y estamos en un aprendizaje. Hubiera sido deseable que el Código Nacional, en lugar de haberse publicado en 2014, pues lo hubiéramos publicado en 2008 con la reforma, ¿no? Es decir, hubiera sido lo deseable. Porque en 2008 nos dicen, bueno, tienen 8 años, pero no teníamos código, ¿no? Entonces, pues uno volteaba a ver otros países y veía experiencias. Pero bueno, mientras no tuviéramos un código aquí, pues la verdad es que muchos no echaban a andar su reloj en los estados. Entonces sí, sin duda estamos cometiendo muchos errores, sí. Los que lo operamos como abogados, sí. Los jueces, sí. Los ministerios públicos. Y sin duda vamos a pagar ciertos platos rotos en esa transición. Me parece que la capacitación es indispensable para todos aquellos que somos operadores del sistema. Y yo hago mucho énfasis en la policía. El sistema acusatorio debería descansar en una investigación realizada por policía capacitada. El tribunal, reconozco, está muy bien capacitado. Se ha destinado muchos recursos y los jueces han estado bien capacitados. Las procuradurías es obviamente un recurso mucho más alto por la magnitud de gente, pero se han implementado cursos de capacitación. La policía me parece que es la parte aún más rezagada, y mientras la policía no la tengamos debidamente capacitada, sin duda el sistema no va a dar los frutos que esperemos. Gracias. Muchas
gracias, Virgilio. Carlos, por favor. Sí, como respuesta a las 3 preguntas, en las mesas de ayer dijeron varias veces, las reformas se dicen en gerundio, porque estamos reformando y las reformas van avanzando y va siendo un proceso. La respuesta a las 3 preguntas me parece que es la misma. Este es un proceso que está avanzando. La brújula es bastante buena, la brújula es muy idealista. Hay grandes valores universales que estamos tratando de proteger, la implementación es otra cosa. Pero como la reforma está avanzando, como se está reformando, entonces tiene la oportunidad de corregir los errores. Por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todavía había un dictamen, todavía hace un año, todavía estaba un dictamen que salió de aquí de senadores hacia Cámara de Diputados intentando reformar el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que se acaba de publicar. Como estamos en este proceso de ir sacando leyes y de ir reformando, pues se puede sacar todavía el Código Nacional, el Código Penal Nacional para tipificar delitos a nivel nacional, falta la ley de ejecución de penas, falta la ley para adolescentes. Como estamos en este proceso de ir sacando la reglamentación, todavía muchos errores se pueden ir corrigiendo. Y esta es una historia de que estamos reformando desde 2008, pero es una historia que estamos reformando desde hace siglos. Y entonces las grandes discusiones que queremos en este país es una oportunidad histórica. Aunque sea chiquita, es una gran oportunidad histórica. En el siglo antes de la Revolución, los jueces tenían todo el poder. El juez investigaba, mandaba detener, le aplicaba la pena de prisión y metía a la cárcel a las personas. Y se pensó que esto era una gran injusticia, entonces llega Carranza con la Constitución del 17 y dice, no podemos dejar todo el poder en los jueces, es como ciencia, no dijeron en aquella época, es como ciencia ficción, es esta historia del gran poder absoluto en un solo juez que hace todo. Hay que ponerle un contrapeso y hay que inventar el Ministerio Público fuerte para que sirva como contrapeso a los jueces. Y entonces todo el siguiente siglo fue fortalecer el Ministerio Público para que sirviera de contrapeso a los jueces. Se pasó de tueste. Entonces ahora todo el poder está en el Ministerio Público y los jueces tienen muy poco poder frente a los juicios. En este nuevo siglo, en el tercer siglo que estamos pensando, un nuevo balance de poderes. La reforma idealmente contemplaría que la PGR fuera autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. Y entonces tendríamos que la policía dependiera del Poder Ejecutivo, la PGR autónoma y el Poder Judicial por otra parte. En Colombia la PGR depende del Poder Legislativo. ¿Cómo es la idea? ¿Qué pesos y contrapesos podemos tener para sustentar y para defender estos grandes principios universales? Y entonces la pregunta esta de que si el sistema era muy garantista, sí, porque sale de las quejas de la PGR y de algunas procuradurías estatales, que dicen yo no puedo enjuiciar, no puedo llegar y condenar a la gente que encuentro. Pero no, o sea, la idea es que sea todavía más garantista este sistema, y la idea es crear contrapesos. Y entonces, pensando en que estamos reformando, hay que poner atención en qué va a pasar con la Fiscalía General de la República, que está considerada en la reforma política, pero es parte de la reforma del sistema de justicia. ¿A qué horas va a tener autonomía la Fiscalía? ¿Y cómo va a ser la autonomía de la Fiscalía? ¿Y cómo va a tener el contrapeso entre policías, fiscales y jueces? Y finalmente, un tema que a mí antes me llamaba la atención, ahora pues me molesta un poco, son estas preguntas de si nos falta cultura a la sociedad. ¿Será que no estamos capacitando adecuadamente? En varias mesas de todo el seminario se ha dicho que, bueno, la reforma clave es la reforma de educación, porque si educamos a la gente en educación financiera, los bancos no van a abusar de ellos. Si educamos a la gente en energías renovables, entonces no vamos a ocupar tanta gasolina y vamos a cambiar el país. Si educamos a la gente en cómo funcionan los juicios orales, entonces el país va... Sí, no, es decir, la capacitación es indispensable, claro que sí, la educación es indispensable, claro que sí, son piezas fundamentales de cómo va a avanzar el país. Pero la discusión no puede quedarse ahí, la solución operativa pragmática no puede ser vamos a educar a los niños, enseñarles los 10 mandamientos, y enseñamos no robarás y no matarás, y entonces dentro de 50 años tendremos un país más justo. Esa no puede ser la única solución. La solución operativa está en hacer avanzar las reformas. Muchas gracias, Carlos. Guillermo, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente también coincido, es garantista y de hecho tenemos que ver con muchas reservas e investigar a fondo que, por ejemplo, hay entidades donde obviamente el procedimiento abreviado pues implica, aunque se han dado varios casos, la condena, ¿no? Se han dado varios casos de absolución, implica la condena. Pero se supone que los casos que llegan a juicio oral son los más controvertidos, donde no tendría que asustarnos una tasa de absolución del 40%, 30%, no nos debería asustar porque, como aquí se ha dicho, solo el 4% de los asuntos que entra al sistema
termina con un juicio oral, pero son los más, si el imputado no se va a alguna salida alterna, si se le propone el tema, por ejemplo, el procedimiento abreviado, es porque confía en su estrategia de defensa, en su inocencia, en el caso de ser así. Ya hay entidades donde, por ejemplo, en Baja California, los primeros 22 casos de juicio oral fueron condenas. Entonces, es decir, el nuevo sistema no puede ser tan perfecto que no haya este tipo de cuestiones. Hay otras entidades donde sí hay un número significativo, aunque siempre es de abajo del 5% de los asuntos que llega a sentencia los que reciben una absolución. En el sistema tradicional es del 12% la tasa de absolución. Y sí, es garantista, como aquí se señaló, que bueno, en cuanto que establece estándares, eleva los estándares, y sobre todo reservo una parte aquí del tema cultural que se me hace muy interesante. El tema de la desigualdad, bueno, como en todas las instituciones, pues el tema de la desigualdad en nuestro país es monumental. Hay 40 millones de mexicanos que simplemente no tienen acceso a las instituciones, y otros 30 o 35 millones tendrán acceso en condiciones de mucha inequidad. En materia penal, creo que se ha trabajado mucho en el tema de la Defensoría Pública. Se ha consolidado en muchos de los estados en donde está operando la reforma. Tienen del 80-85%, e incluso en algunos estados el 90% de los casos los llevan defensores públicos, porque los imputados y en general la sociedad los ve como elementos bien preparados en sus argumentaciones. En Oaxaca, los he visto en Chihuahua, son muy sólidos los defensores públicos. Se está invirtiendo, e incluso hay 6 defensorías públicas en el país en las que tienen su área propia de peritos, que esto fortalece mucho lo acusatorio, realmente que tengan igualdad de armas, que tienen áreas especializadas de peritos. La de Nuevo León incluso tiene un presupuesto previsto para recibir apoyo de despachos externos en casos muy complicados, de hacer investigación también de los asuntos, y son del nuevo sistema de justicia penal. Entonces creo que sí, en el tema de desigualdad tiene muchos desafíos. Las buenas prácticas que hemos documentado son el tema salarial. Defensores y ministerios públicos en Oaxaca, por ejemplo, ganaban 13,000 pesos. Llegó Baja California, les ofreció 27 y se llevó a la mitad de los ministerios públicos. Se quejaba mucho el procurador de allá, y se llevó a 4 de los 19 defensores que tenían ya muy capacitados. Estas pericias, si violan los derechos humanos, bueno, de hecho hay muchas personas que dicen, oye, una persona que está sufriendo una prisión preventiva pues terrible, desproporcionada, porque todavía no se hacen las adecuaciones, todavía no en su entidad, podrían pararse para recibir es un planteamiento. Miguel Sarre dice que sí, pero en el tema de sí se tomaron muchas medidas tardías. Por ejemplo, la administración que impulsó la reforma constitucional no presentó en aquel entonces las reformas al Código de Procedimientos Penales Federales. Fue hasta la siguiente administración donde se habló de un código único. Entonces sí muchos apostaron por que no iba a permanecer este límite en cuanto a la fecha de implementación, y pues muchos tendrán que precipitar en la implementación, pero ojalá y se debe dar una contraloría social y un seguimiento para evitar que bajen los estándares en la calidad. No llegan los resultados, decíamos, en una parte muy insignificativa de los estados con el nuevo sistema. Hay evidentemente el mayor resultado es la inmediación, que aquí se comentaba. Yo lo pongo como el primer. Hay un estudio que hicimos para CEJA y lo publicó también CETEC, que está en línea, sobre los 7 estados que comenzó con el nuevo sistema, y en las 270 audiencias que estuvimos en esos 7 estados, obviamente todas estuvo el juez, en todas estuvo el Ministerio Público, cuando antes en el documental de presunto culpable pues se refería efectivamente la ausencia que hacía que la sentencia en México no fuera un acto jurídico, ni siquiera fuera un acto jurisdiccional, era un acto de fe. El juez decía, pues esto dicen que pasó, y firmaban sentencias, como aquí se dice, de muchos años sin tener
pues los fundamentos y que le constaran los hechos. Y sí, el tema de las garantías y la cultura, yo creo que es muy importante, que no relajar los estándares. Nuestro sistema tradicional subsidiaba las ineficiencias de la investigación. Incluso Niceto Alcalá Zamora y Castillo hace 60 años decía: los mexicanos hicieron algo que ni en el medioevo se les ocurrió, darle validez plena a las diligencias que hace ante sí mismo el Ministerio Público sin ningún contrapeso. Y también Miguel Sarre decía del sistema anterior, les llegan los casos cuando llega a sede judicial el asunto, se reciben todas las garantías, y decía Miguel Sarre precisamente cuando ya no le sirven de nada al imputado, porque ya la averiguación previa llegaba con tal carga probatoria que era difícil desvirtuar a lo largo del proceso, y que tiene que ver mucho con que el nuevo sistema de justicia aumenta los estándares, y que tiene que haber el mayor efecto didáctico es que si a un policía le sancionan una mala detención, él también reciba algún tipo de sanción de consecuencia, que en la actualidad se sigue torturando, se sigue violentando en las detenciones, sí, porque no hay consecuencias, son eficaces de momento, y por ejemplo en el caso actual fueron 12 años eficaces las ineficiencias y las arbitrariedades de la investigación. Debemos de fortalecer esta parte de sanción para mantener estándares que merecemos en el sistema de justicia. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, si pueden por favor en 2 minutos para concluir y responder una última pregunta que nos enviaron, que es cómo determinar una adecuada tipificación de un delito como grave con prisión preventiva, comparando como peor la piratería ante un delito de asesinato imprudencial múltiple que se repara antes de un juicio. En 2 minutos es imposible. Tenemos que partir de un principio que entendemos como principio de proporcionalidad, y trataré en 2 minutos de explicarlo. El derecho penal es la herramienta más drástica con la que cuenta un Estado democrático de derecho. Por lo tanto, tenemos que hacer el menor uso posible de ese derecho penal. Por tanto, ese derecho penal únicamente debe intervenir frente a los ataques a los bienes jurídicos más importantes y frente a los ataques más lesivos a esos bienes jurídicos. Luego, entonces, ¿cómo contrastar un homicidio culposo múltiple con una piratería? ¿Y por qué uno sí podría ser grave y otro no? Si tratamos de encontrarle un sustento a esa posición, es que el homicidio imprudencial, si bien es cierto, fue un ataque frente a un bien jurídico que es el de mayor relevancia, que es la vida, el tema importante fue la intención del sujeto activo. Si salimos en este momento cuando tomamos nuestro vehículo y desafortunadamente privamos de la vida a alguien, sin duda el bien jurídico es de mucho mayor relevancia que la piratería, pero no tuve la intención de privar de la vida a esa persona, y eso el legislador y el juez sin duda lo tiene que tomar en cuenta al momento de sancionar. Finalmente es un accidente de tránsito, aunque sea una vida la que estemos perdiendo. En cambio, la piratería sin duda es un delito doloso, es decir, conozco los elementos del delito, quiero cometer ese delito, quiero obtener ese resultado, y por ello el legislador sanciona de una manera con mayor fuerza ese tipo de conductas. Esa sería la respuesta. Sí, ya lo explicó muy bien Virgilio, el principio de la proporcionalidad, y voy a insistir en el tema anterior, porque me parece que es importante para cerrar con eso. Es una reforma que está avanzando, y entonces todavía está la discusión pendiente de cómo vamos a tipificar los delitos, por ejemplo. ¿Cómo vamos a decir cuál es grave y cuál no es grave? Y la discusión está pendiente porque todavía estamos discutiendo y sacamos un código penal nacional único para todo el país, donde la tipificación de los delitos sea pareja en todo el territorio. Si seguimos sacando leyes generales que tipifiquen el secuestro, por ejemplo, o si seguimos avanzando con códigos estatales, ¿cómo vamos a acabar de construir esta reforma?
Y ese es el punto importante. Como la discusión todavía está avanzando, como la discusión está muy fuerte, por ejemplo, vamos a crear una ley general de desaparición forzada donde se tipifique más seriamente cierto tipo de privación de la libertad versus la ley general del secuestro, donde se tipifica de otra forma otro tipo de privación de la libertad. Si se pide dinero o no en el momento de que ocurre esta conducta delictiva. Como la discusión todavía está avanzando, todavía es momento de incidir en ella. Y me parece que ese es uno de los alejas o lecciones más importantes de este seminario. Si la sociedad no arropa las reformas, no las acompaña y no intenta corregir sus errores, y no intenta remediar su mala implementación, las reformas van a fallar. Si la sociedad, si los legisladores, si los funcionarios, si las organizaciones civiles arropan las reformas y las acompañan, es probable que podamos construir un mejor país. Sí, yo creo que esto permite, este planteamiento, hacer una reflexión sobre la naturaleza de, por ejemplo, los mecanismos alternativos y cómo se legislaron en nuestro país. Aquí se estableció, a lo mejor con cierta desconfianza en los asesores victimales o en los funcionarios, que por ley, todos los que alcancen perdón de la víctima, todos los que sean por querella, quedan al alcance de la justicia alternativa. Y ya depende de la legislación estatal que proceda su aplicación. En el caso de homicidio múltiple, si no hay alguna agravante que lo haga una conducción culpable de vehículo, como algunos estados tienen, que si va en estado de ebriedad la persona, no entra en esta categoría de delitos susceptibles de ser mediados. Si hay un exceso de velocidad, una serie de que en algunos estados no permite y lo canalizaría a así recibir una sanción o un proceso penal, pero el resto, mientras sea imprudencial, sin ninguna otra, debe de canalizarse. Y es muy importante, y aprovecho para referirlo, que es muy la parte del asesor victimal. A mí me tocó un caso en Chihuahua, donde pues es una persona que se subió, se robó unos tubos de cobre de una casa, que él creía que estaba abandonada porque estaba muy maltratada. Dijo, estaba autoconstruyendo. Esta persona dijo, me vienen muy bien estos tubos de cobre. Literalmente la familia escuchó pasos en la azotea, salió, lo logró detener la policía. Si yo estuviera, yo radico en Jalisco, esto en Jalisco era un robo de tubos de cobre grave, ¿no? Porque es escalamiento de vivienda habitada, que son dos agravantes, con allanamiento morada, prisión preventiva. En el nuevo sistema se pondera y se dijo, no, se va esto a una suspensión del procedimiento de prueba, se puede ir o bien hasta una conciliación, a una suspensión del procedimiento de prueba, y el asesor victimal dijo que se le repare el daño, pero pido además como una de las condiciones de la suspensión, que el juez imponga un proceso de justicia restaurativa. Y a lo mejor a algunos les podía parecer excesivo, y el asesor victimal dijo, no, es que esas personas ya fueron vulneradas en su ámbito más íntimo y necesitan ponerle rostro a esta persona y ver que está igual o peor de asustado que ellos, porque si no se va a quedar siempre con ya una vez entró, ahora me va a tener coraje, ¿va? Y no se hizo el ejercicio, y esa familia se queda más tranquila de que dice, al menos no se va a volver a meter a mi casa. Es decir, le queda claro que es una persona que tiene un rostro y no es alguien que queda. Entonces, ese tipo, que el asesor victimal diga cuál es la medida adecuada para la solución alternativa que realmente restablezca la tranquilidad y no solamente repare el daño. Entonces yo creo que es muy importante, y nuestra legislación a veces simplemente de un plumazo mete grandes categorías de conductas por desconfianza en los operadores del sistema. Para ser justos con el poco tiempo que le di a Virgilio para responder una pregunta tan complicada, le cedo otro espacio, por favor, para que nos comente tiene un comentario y para su conclusión. Lo que decíamos, igualdad, ¿no? Nada más comentando respecto a lo que dijo Carlos, sin duda yo creo que una de las reformas que más estaríamos todos esperando es un código penal único, que la verdad es muy complicado de lograr, porque el procesal son las reglas del juego, ¿no? Entonces, no le quito mérito, pero es mucho más sencillo armar un código procesal que tratar de unificar un código penal. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los temas que lo hacen complicado?
La verdad, nadie discute el homicidio, nadie discute el robo, nadie discute un fraude. Pero lo que lo hace muy complicado son aquellos comportamientos que estamos entre el delito y lo inmoral, ¿no? Algunos estados todavía tenemos adulterios, difamación, bigamia, ¿no? Entonces hay abigeato, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas es lo que hace muy complicado que todos los estados de la República nos podamos poner de acuerdo, aunque sería deseable que pues la vida valiera igual en Tijuana que en Mérida, ¿no? Que en el Distrito Federal, y que sepamos que no solo las reglas del juego son las mismas, sino también los delitos, porque además su tipificación es distinta. Entonces quizá aprobar un homicidio en Guanajuato pues sea distinto al Distrito Federal, lo cual no suena sensato. Somos mexicanos en todo el territorio y países con sentimientos mucho más separatistas tienen un código único, ¿no? Entonces, bueno, sería deseable alcanzar esa reforma y tener un código penal único y un código procesal. Como penalistas y gentes que operamos el sistema, obviamente hacia allá vamos. Y bueno, al final ya nada más como conclusión, ¿por qué se genera toda esta reforma? Sin duda hay una palabra que es desconfianza. Desconfianza en el sistema, desconfianza en quienes lo operamos, ministerios públicos, jueces, sistema penitenciario, desde el día 1 que se denuncia un delito hasta el día 1 que la persona sale de prisión. Ninguno de los actores, yo creo que en una estadística seguramente salimos bastante mal con una calificación. Este sistema lo que busca es generar mayor certidumbre, mayor confianza, y eso solo se va a generar con transparencia. Entonces, insisto, el principio de publicidad es extraordinario que esté en el sistema, porque imagínense que estamos ahorita en una audiencia y ustedes están todos presentes en esa audiencia. Entonces, lo que resuelva el juez, nadie va a poder decir si hubo algún arreglo o no en lo obscurito, o si los argumentos que se establecieron fueron los correctos o no. Simplemente abogaríamos porque todos esos principios se traduzcan y también se implementen en la fase de procuración y de investigación, para que ahí sí la cancha esté pareja. Muchas gracias. Pues bueno, con esto damos por concluida la última de las mesas del seminario Reformas Estructurales, Avances y Desafíos. Les pido un fuerte aplauso para Guillermo Cepeda Lecona y Virgilio Tanúzamo, nuestros ponentes, a quienes les entregamos un reconocimiento y unos presentes por parte del Instituto. Bueno, algunos anuncios y agradecimientos antes de cerrar, pues sobre todo agradecer a las autoridades del Senado de la República, a las del Instituto Belisario Domínguez, al senador Barbosa, que es presidente del comité directivo, por permitirnos abrir este espacio de reflexión. A todos nuestros panelistas, de verdad, muchas gracias. Sus intervenciones van a ser determinantes para el éxito de este estudio que intenta analizar el éxito o los factores que condicionan el éxito de las reformas estructurales. Y 3 ideas para concluir. Una es que si estas reformas no se asientan en la sociedad, si la sociedad no las hace suya, difícilmente podrán instrumentarse. Es decir, la suerte de las reformas depende de la legitimidad, del consentimiento que reciban por parte de la sociedad civil. Segunda idea, a lo largo de estas 2 intensas jornadas de análisis sobre reformas, creo que hemos llegado a la sensación de que esta idea o creencia ampliamente arraigada de que los problemas del país están sobrediagnosticados y que por lo tanto ha llegado la hora de las soluciones, creo que está equivocada.
creo que todavía tenemos que seguir analizando, estudiando, recolectando más información y datos que nos permitan tener diagnósticos más certeros, porque en la medida que tengamos diagnósticos certeros tendremos mayor precisión hacia dónde dirigir la acción y la solución de los problemas. Pero no nos vayamos con la finta de que ya estamos sobrediagnosticados y que ya podemos prescindir del análisis. Y por eso la tercera idea. Creo que no solamente las reformas, sino también el análisis de las reformas se conjugan en gerundio. Pues muchísimas gracias por su asistencia, de verdad les agradecemos muchísimo y yo nada más le cedo la palabra al director general de Finanzas, también muchas gracias porque este es un trabajo en conjunto entre la Dirección de Investigación Estratégica y la Dirección General de Finanzas y también al equipo técnico del Instituto Belisario Domínguez, desde luego Saraí, Silvia, Adriana, a todos los que están ahí detrás que a veces no conocemos mucho sus rostros, pero su apoyo es indispensable, realmente indispensable para la suerte de este seminario. Y bueno, un anuncio brevemente, pues a partir de la próxima semana podrán recoger sus constancias de asistencia en Donceles 14 en el mezanín. Muchos de ustedes ya han estado ahí, precisamente en las oficinas de las compañeras. Gracias, Alejandro. Nada más reiterar el reconocimiento a todos ustedes, a nuestros invitados, al público, a todas las personas que nos apoyaron, que la verdad sin ustedes no hubiera sido posible, y a las autoridades del Senado por permitirnos trabajar acá y enriquecer la labor de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Y como ayer vimos que es indispensable incorporar el concepto de trabajo decente a la práctica, y ya son más de las 6:20 de la tarde, pues declaremos clausurado este seminario. Gracias. Bueno, pues con esto concluye.